Hola tejedoras, bienvenidas nuevamente a su canal Tejidos con Amor. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso que es moderno, artesanal, delicado, elegante, pero lo más importante, muy fácil de realizar. Está elaborado con cordón de polipropileno y su punto principal es el punto fantasía. Miren esta belleza, está bien estructurado. Miren esta preciosidad. En su interior es bastante amplio y es liviano. Quedó pesando 490 gramos. Así que espero que te animes a tejerlo, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, desde ahora las invito a apoyar mi canal con un like, a compartir el video, dejar tu comentario y suscribirte. Tu apoyo no solo ayuda al crecimiento del canal, sino también me motiva profundamente a seguir creando y compartiendo proyectos hechos con amor. Les voy a dejar la lista de materiales acá. Ellos son de Tus Insumos, tu tienda online. Así que no siendo más, vamos a iniciar con el paso a paso. Voy a iniciar tejiendo con mi aguja número 4. Vamos a quemar esta puntica y vamos a iniciar realizando un nudo corredizo. Ingresamos la aguja, apretamos muy bien y a partir de ahora tejeremos 64 cadenitas, iniciando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así hasta que completemos las 64 cadenitas. Tengo finalizadas las 64 cadenitas y esto tiene una medida de 43 centímetros. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar acá en estos muritos de la parte de atrás. En cada uno de ellos vamos a iniciar primero los dos primeros un punto deslizado. Entonces tengo la orejita acá, ingreso acá al primer espacio, tomo lazada y hago el punto deslizado. Voy al siguiente espacio y realizo el punto deslizado. Ponemos acá un marcador, aunque ustedes no se van a perder porque en todas las vueltas vamos a realizar lo mismo. Listo. A partir después de los dos puntos deslizados iniciamos con el punto fantasía, que va a ser así. En un murito realizamos un punto medio alto, al siguiente un punto deslizado, al siguiente uno medio alto, al siguiente un punto deslizado. Iniciamos. Tenemos la orejita, tomamos lazada, ingresamos por el murito, tomamos lazada, la sacamos hacia adelante, nos quedan 3 orejitas en la aguja y pasamos por las 3 orejitas. Vamos al siguiente espacio y realizamos un punto medio alto. Al siguiente un punto deslizado, entonces tomamos lazada en la aguja, pasamos por el murito, tomamos lazada, tenemos 3 orejitas, tomamos lazada y pasamos por las 3 orejitas. Vamos al siguiente y realizamos un punto deslizado. Vamos al siguiente y realizamos un punto medio alto. Vamos al siguiente y realizamos un punto deslizado. Vamos al siguiente, un punto medio alto. Al siguiente, un punto deslizado. Al siguiente, un punto medio alto. Tomamos lazada y pasamos por las 3 orejitas. Al siguiente murito un punto medio alto, un punto deslizado. Al siguiente un punto medio alto, tomamos lazada y pasamos por las 3 orejitas. Al siguiente un punto deslizado. Al siguiente un punto medio alto.
Al siguiente, un punto deslizado. Siguiente, un punto medio alto. Así vamos a trabajar toda esta primera vuelta. Entonces, iniciamos con 2 puntos deslizados. Continuamos con el punto fantasía, que es un punto medio alto, un punto deslizado, un punto medio alto, y continuamos con la secuencia hasta llegar 3 antes. Acá hacemos un punto deslizado. Luego les termino de explicar cómo finalizamos. Estoy finalizando ya la vuelta, acá hice el punto deslizado. Ahora voy a realizar el punto medio alto. Estoy 3 antes de finalizar, entonces punto medio alto. Y si pudieron apreciar, después del inicio, que fue 2 puntos deslizados, hicimos un punto medio alto. Y acá finalizamos con un punto medio alto antes de los 2 puntos deslizados. Entonces, un punto deslizado al final y 2 puntos deslizados. Entonces, iniciamos con 2 puntos deslizados, trabajamos punto fantasía y finalizamos con 2 puntos deslizados. Ahora, cadeneta de altura, damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar por el bucle de la parte de atrás, por este. 1, 2, así. Iniciando en todas las vueltas vamos a iniciar siempre con punto deslizado, 2 puntos deslizados. Entonces, si se dieron cuenta, en esta parte iniciamos con punto deslizado y finalizamos con 2 puntos deslizados. Entonces, hacemos 1 y 2 puntos deslizados. Ahí vamos a poner el siguiente marcador. Para que ustedes pueden ponerle marcador, sin embargo, ustedes no se van a perder porque ustedes saben que inician con 2 deslizados y finalizan con 2 deslizados. Ahora continuamos con el punto fantasía realizando el punto medio alto, siguiente espacio, punto deslizado, siguiente espacio, punto medio alto, siguiente espacio, punto deslizado, siguiente espacio, punto medio alto, siguiente espacio, vamos a realizar punto deslizado, siguiente espacio, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, y así vamos a continuar hasta que lleguemos. Mira, así se ve el tejido por esta parte. Así vamos a continuar trabajando hasta que lleguemos 3 antes del final. ¿Listo? Estoy finalizando la vuelta, entonces finalizo con punto medio alto. Acá tengo el marcador, lo voy a retirar para realizar los 2 puntos deslizados del final. Entonces, un punto deslizado y 2 puntos deslizados. Cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y empiezo a trabajar lo mismo siempre. Cada inicio de vuelta va a ser en la parte de atrás, en estas lazaditas de atrás. Entonces, inicio con 1 y 2 puntos deslizados. Siempre vamos a iniciar con 2 puntos deslizados y vamos a finalizar con 2 puntos deslizados. Le vamos a poner siempre el marcador para que ustedes no se pierdan donde empiezan los puntos deslizados. Trabajamos punto medio alto, iniciamos con punto medio alto, continuamos con punto deslizado, luego punto medio alto, punto deslizado, 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 punto medio alto, punto deslizado y punto medio alto.
deslizado. Y así vamos a continuar entonces. Miren, así me va quedando el tejido. Esta va a ser la parte de adentro del bolso y esta va a ser la parte de afuera. Mire cómo está quedando de lindo. Así vamos a continuar trabajando cada vuelta hasta que completemos 31 vueltas. Hasta que completemos las 31 vueltas. Me voy a adelantar y ya les muestro el resultado. Estoy finalizando la vuelta número 31. Y así finalicé. Vamos a contar las vueltas, entonces hice 1, 2, en el centro 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30 y la última 31 vueltas. Vamos a tomar la medida de esto y esto tiene de largo, 41 centímetros, de largo 41 centímetros y de ancho tiene 22 centímetros. 22 centímetros. Vamos a marcar entonces acá, les voy a mostrar, miren, quedó tan bonito. Muy bonito, así se ve por la parte de adentro. Ahora vamos a hacer los laterales y vamos a marcar acá 24 en un extremo y 24 en el otro. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24. Acá vamos a poner un marcador. Listo. Ahora bajamos por este extremo y vamos a contar igual 24, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18. Ahí vamos a poner el siguiente marcador. Y acá en el centro nos van a quedar, después de los marcadores nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 puntos para trabajar las disminuciones. Vamos a iniciar entonces. Ponemos la aguja en la orejita y vamos a continuar trabajando en el bucle de la parte de atrás. Iniciamos entonces realizando los dos puntos deslizados del inicio. 1, continuamos trabajando como veníamos trabajando con el punto fantasía. Iniciamos con un punto medio alto, continuamos con el siguiente con el punto deslizado, vamos con punto medio alto, ahora punto deslizado, y así seguimos trabajando para llegar a donde está el marcador. Estamos trabajando el mismo punto del cuerpo en el lateral. Retiramos el marcador y ahí vamos a trabajar el punto deslizado. Ahora vamos a trabajar
una disminución triple que va a ser 1, 2 y 3. Entonces realizamos. Tenemos la orejita, ingresamos acá al buclecito, sacamos lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, tenemos 4 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por todas. Tenemos la primera disminución triple. Ahora vamos a iniciar así, un punto deslizado, trabajamos un punto deslizado, ahora trabajamos un punto medio alto, y ahora trabajamos un punto deslizado. Lo que hicimos después de la disminución. Vamos a realizar otra disminución triple que va a ser acá en el centro. 1, 2 y 3 espacios. Vamos al primero, sacamos lazada, no cerramos. Vamos al siguiente, sacamos lazada, no cerramos. Vamos al siguiente, sacamos lazada, completamos 4 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por todas. Así tenemos la segunda disminución. Ahora trabajamos en el siguiente. Un punto deslizado, un punto medio alto, un punto deslizado. Y ahora trabajamos en la siguiente disminución. Ahí tenemos los 3 espacios antes de empezar a subir los 24 puntos. Ingresamos, sacamos lazada, no cerramos, vamos al siguiente espacio, sacamos lazada, no cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, nos quedan 4 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos. Ahí cerramos ya lo que es la disminución. Ahora vamos a empezar, como acá finalizamos con punto deslizado, acá para empezar a subir tenemos que subir con punto deslizado, empezando el primero, el segundo, punto medio alto, el siguiente, punto deslizado, el siguiente, punto medio alto, el siguiente, un punto deslizado, el siguiente, un punto medio alto, el siguiente, un punto deslizado, el siguiente, un punto medio alto, deslizado, punto medio alto, y así continuamos trabajando el punto fantasía. Igual como trabajamos el cuerpo, estamos trabajando el lateral. Y antes de los 2 deslizados finales, como en cada vuelta, se inicia con punto medio alto y se termina con punto medio alto. Estamos igual, terminando con punto medio alto antes de los 2 deslizados. Acá tenemos uno, y mira acá escondido tenemos el otro, punto deslizado. Cadeneta de altura, y así ya nos empieza a quedar la disminución lateral. Ahora damos la vuelta y continuamos trabajando acá en la parte, en los buclecitos de acá, seguimos trabajando. Entonces en esta segunda vuelta vamos a bajar 23 puntos, ya no son 24, sino vamos a trabajar 23. Iniciamos con 1 y 2 deslizados. ¿Qué hacemos?
Seguimos trabajando el punto fantasía hasta que completemos 23 con los dos de inicio. Entonces, si ustedes quieren poner el marcador, si no cuentan, yo voy a ir contando. Entonces, 2 y 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Terminamos los 23 puntos bajando y finalizamos con un punto medio alto. Hay que tenerlo en cuenta porque aquí cuando empecemos a subir tenemos que empezar a subir con un punto medio alto. Los 23 empiezan con un punto medio alto y terminan en los dos puntos deslizados del final. Acá. Ahora, vamos a hacer entonces una disminución así. Entonces, tomamos una, dos y tres. Vamos a iniciar entonces. Uno, vamos al siguiente, miren, nos cerramos, vamos al siguiente, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos la lazada, terminamos con 4 orejitas en la aguja, tomamos la lazada y pasamos por todas. Ahora el siguiente espacio vamos a realizar un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la siguiente disminución. Después del punto deslizado hacemos otra disminución. Entonces hicimos una disminución, un punto deslizado y ahora vamos a hacer una siguiente disminución que va a ser 1, 2 y 3. Entonces ingresamos la aguja en el primero, apretamos bien, ingresamos la aguja en el primero, sacamos la lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos la lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos la lazada y nos quedan 4 orejitas en la aguja, contémoslas, 1, 2, 3, 4. Tomamos la lazada y pasamos por toda bien apretadito y ahí tenemos ya la segunda disminución. Ahora vamos al siguiente espacio y hacemos un punto deslizado. Realizamos la siguiente disminución que va a ser así. Ingresamos, sacamos la lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos la lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos la lazada, tenemos 1, 2, 3, 4 orejitas en la aguja, tomamos la lazada y pasamos por todas. Listo. Ahí ya terminamos lo que son la disminución. Ahora vamos a subir los 23 puntos. Recuerden que finalizamos los 23 acá con punto medio alto. Acá debemos iniciar con punto medio alto. Tomamos la lazada, ingresamos a buclecito de atrás, trasero, y hacemos el punto medio alto. Punto deslizado, ahí llevamos 2. Seguimos trabajando el punto fantasía. 3, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20. Y miren, acá tenemos para realizar el último punto, que es el punto medio alto, y acá tenemos los dos para finalizar con los dos deslizados. Entonces, 21, 22, y acá tenemos el otro que se esconde bien, mírenlo acá. 23. Listo. En esta altura damos la vuelta y así nos va quedando ya. Cierre. Ahora realizamos los dos deslizados. Ahora vamos a bajar 22. Vamos a bajar 22 contando los dos puntos de inicio que son deslizados. Entonces, hacemos uno y hacemos dos deslizados. Y ahora bajaremos igual. Estamos trabajando el punto fantasía, el mismo que trabajamos acá en el cuerpo, lo estamos trabajando en el lateral. Entonces, iniciamos con punto medio alto, continuamos con punto deslizado, ahí llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y lo finalizamos con punto deslizado. Hay que tenerlo en cuenta para cuando subamos, vamos a iniciar con el punto deslizado. Eso es para seguir la secuencia, para cuando subamos terminemos igual como iniciamos. Entonces, voy a sacar acá la lazada. Continuamos. Entonces, después de los 22 puntos, vamos a hacer una disminución. Entonces, ingresamos al primer espacio de la parte de atrás. Vamos acá. Sacamos una orejita o lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, tenemos 4 orejitas en la aguja, 1, 2, 3, 4, tomamos lazada y pasamos por todas. Vamos al siguiente espacio y realizamos un punto deslizado. Bien apretadito. Vamos al siguiente y vamos a realizar una disminución. Entonces sacamos orejita, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos una orejita, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos una orejita,
y nos quedan 4 orejitas en la aguja, 1, 2, 3, 4. Tomamos lazada y pasamos por todas. Y empezamos a subir los 22 puntos. Recuerden que finalizamos acá con punto deslizado y vamos a empezar con punto deslizado. Entonces, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto y vamos a contar ya cuántos llevamos. Ya tenemos la disminución 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Miren, finalizamos con punto medio alto. 20 y hacemos los dos puntos deslizados. Uno, ahí está escondido el otro. 22. Cadeneta de altura y vamos a realizar la última vuelta. ¿Cómo va a ser la última vuelta? Vamos a bajar los mismos 22 puntos. Iniciamos entonces contando con los dos puntos deslizados. Entonces, 1, cadeneta de altura, esto cadeneta de altura, no, punto medio alto, deslizado, punto medio alto, y acá llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y finalizamos el número 22 igual que la vuelta anterior con punto deslizado. Tengo muy apretadito, entonces ingresamos la aguja y le damos para que afloje un poquito o suelte un poquito. Finalizamos con punto deslizado. Tenerlo en cuenta para ahorita que vamos a subir. Acá ya solo vamos a hacer una disminución, entonces tomamos una, tomamos dos y tomamos tres. Ingresamos el primero, sacamos lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada y nos quedan 4 orejitas en la aguja, 1, 2, 3, 4. Tomamos lazada y pasamos por todas. Y ahora subimos igual como bajamos los 22 puntos, iniciando con un punto deslizado. Recuerden que finalizamos con deslizado, empezamos con deslizado. Punto deslizado,
punto medio alto, ahí tenemos 2. Seguimos trabajando el punto fantasía, que es intercalado, punto medio alto, punto deslizado. Llevamos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, miren, finalizamos con punto medio alto, 20 y los dos puntos deslizados del final, 1, 21 y el segundo, 22. Y ya hemos finalizado, vamos a arreglar bien esto. Y ahora solo nos falta hacer el cierre, vamos a realizar el cierre y ya les muestro. Vamos a cortar entonces, vamos a cortar unos 30 centímetros, 40 centímetros con encendedor. Corten suficiente, por ahí máximo unos 50 centímetros, es mejor que les sobre y no que les haga falta. Entonces, lo quemo ahí y listo. Ahora, ¿qué hago acá? He finalizado, entonces hago una cadeneta o un deslizado al aire. Damos completamente el aire. Traemos una aguja lanera, ingresamos el cordón así. Y ahora vamos a hacer la unión de esta forma. Vamos a pasar esta lazadita acá. Vamos a ingresar acá en este punto. Y traemos el del frente. En forma de zigzag vamos a trabajar así. Apretamos bien. Vamos al segundo espacio que es acá. Con el segundo de este lado. Así. Apretamos muy bien. Vamos al siguiente. Con el del frente. Así. Y así vamos a continuar trabajando, realizando el cierre de los laterales, apretando muy bien para que nos quede bien selladito.
tenemos que fijarnos bien que no se nos escape para que nos quede muy bien. Porque a veces algunos puntos están, miren, por ejemplo, este que está acá, falta. Acá nos sobran tres, entonces, miren, acá tenemos uno, dos y tres. Entonces, ingresamos con este, y listo. Ahora, ¿qué hacemos? Lo ingresamos acá en el último, por este lado, está. Ingresamos la aguja ahí, con mucho cuidado de no coger hilitos. Ningún hilito, listo. Vamos así y ahora lo llevamos hacia adentro. Adentro ya ocultamos la tirita. Y miren ese acabado. Organizamos bien. Y miren ese acabado. Quedó súper bien. Y ahora vamos a hacer lo que es el siguiente lateral. Ya les voy a mostrar el inicio y ustedes siguen el paso a paso que hicimos en este extremo. Vamos a iniciar con la otra parte, pero antes vamos a ocultar esta tirita de inicio. Ahí ya la podemos dejar y lo que vamos a hacer es que la cortamos con las tijeras un poquito y luego con el encendedor quemamos esa puntica bien hasta que se derrita y la pegamos contra el cuerpo. Ella de ahí ya no se sale. Vamos a iniciar entonces con la otra parte. Traemos cordón, hacemos un nudo corredizo, así. Vamos a iniciar acá en el primer espacio. Miren, tomamos la lazada, apretamos y la iniciamos así. Ahora vamos al segundo espacio y realizamos el segundo punto deslizado. Entonces miren, ahí tengo ya los dos espacios para los siguientes puntos deslizados. 1, 2. Iniciamos con punto medio alto y miren, voy ocultando la tirita y acá ya tengo marcado los 20, donde dan los 24 puntos. Acá donde subimos los 24 puntos y en el centro recuerden que son 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 espacios donde se trabajan las disminuciones. Bueno, yo les quería mostrar cómo es el inicio para que ustedes sigan trabajando con lo que ya les enseñé, cómo se realiza el lateral. Acá en este extremo solo les iba a mostrar el inicio. Entonces ahí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
y finalizamos con punto deslizado, tenerlo en cuenta para cuando vayan subiendo. Estamos realizando lo mismo que en el otro lateral. Terminamos con punto deslizado. Ahora vamos a realizar la primer disminución triple. Entonces, iniciamos. 3, 4 orejitas en la aguja, pasamos lazadas por todas, bien apretadito. Ahora realizamos un punto deslizado, un punto medio alto, un punto deslizado. Hacemos la siguiente disminución. Entonces, 1, 2 y 3. Hacemos un punto deslizado, un punto medio alto, un punto deslizado y hacemos la siguiente disminución. 1, 2 y 3. 4 orejitas en la aguja, pasamos lazadas por todas y miren, acá empezamos a subir los 24 puntos. Recuerden que finalizamos con punto deslizado y empezamos a subir con punto deslizado. Y así continuamos hasta que llegamos a este extremo. Estoy finalizando los últimos dos. Recuerden que el último se nos esconde ahí. Listo. Entonces realizamos cadeneta de altura, damos la vuelta, empezamos con 1 y 2 deslizados. Entonces recuerden que en esta bajamos 23. Entonces 1, 2 y 2 que llevamos ya 4. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Finalizamos con punto medio alto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una disminución, un punto deslizado, una disminución, un punto deslizado y otra disminución. Recuerden que las disminuciones son triples. Entonces, ingresamos, sacamos lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, nos cerramos, al siguiente, sacamos lazada, tenemos 4 orejitas en la aguja y pasamos por todas. Ahí tenemos la primera disminución. Ahora vamos con un punto deslizado, realizamos la siguiente disminución, 1, 2 y 3. Tenemos 4 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por todas. Otra disminución, perdón, un punto deslizado, después de la disminución, un punto deslizado. Cada disminución es separada por un punto deslizado. Solamente hicimos la primera disminución, punto deslizado, la disminución, punto deslizado y hacemos la última disminución antes de subir los 23 puntos. 2 y 3. Ahí tenemos, cerramos la disminución. Recuerden que estamos trabajando lo mismo que en el otro lateral. Y acá subimos con punto medio alto. Punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto. Y así continuamos hasta que lleguemos a este extremo. Acá realizamos el último punto medio alto. Y finalizamos con los 2 puntos deslizados. Entonces 1 y acá tenemos
el otro 2. Cadeneta de altura, damos la vuelta y ahora vamos a bajar 22 puntos contando siempre los 2 de inicio. Entonces 1 y 2. Empezamos con punto medio alto, llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces, teniendo en cuenta que finalizamos con punto deslizado, para cuando vayamos a subir, vamos a subir con punto deslizado. Entonces, acá vamos a hacer una disminución, un deslizado y una disminución. Entonces, iniciamos con la disminución. Recuerden que la disminución es triple. Entonces, sacamos lazada, vamos al siguiente, sacamos nuevamente lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, tenemos 4 orejitas en la aguja, 1, 2, 3, 4, tomamos lazada y pasamos por todas. Ahora realizamos un punto deslizado, hacemos la siguiente disminución y sería 1, siguiente 2 y siguiente 3. Y empezamos a subir, recuerden que empezamos con punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado y así hasta llegar a la parte de arriba. Acá estoy entonces finalizando con los 2 puntos deslizados, así. Entonces cadeneta de altura, doy la vuelta y vamos a bajar los mismos 22 puntos. Recuerden que siempre es contando los 2 de inicio, que son 2 puntos deslizados. Luego de los 2 puntos deslizados seguimos trabajando lo que es el punto fantasía. Un punto medio alto, un punto deslizado, un punto medio alto y ahí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y terminamos el número 22 con punto deslizado. Ahora acá solo vamos a realizar una disminución. Entonces, 1, 2, nos cerramos y en el tercero nos quedamos con 4 orejitas en la aguja, 2, 3, 4, tomamos lazada y pasamos por todas. Ahora vamos al siguiente y hacemos el punto deslizado con el que empezamos a subir. Punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado. Y así continuamos hasta que finalicemos esa vuelta. Estoy finalizando.
Hacemos el último punto deslizado y una cadenita o un punto deslizado al aire, así. Yo aquí ya he cortado unos 40 centímetros. Tengo lista la aguja y empezamos a hacer la unión, lo mismo que hicimos apretamos bien. Y así continuamos hasta que bajemos tal cual como lo hicimos en el otro extremo. Finalicé e hice el cierre y en la parte de adentro lo que hago es quemar el pedacito de cordón que me queda y lo pego contra el cuerpo. Igual en esta parte, miren cómo está quedando súper amplio. Miren qué bonito. Así que vamos a iniciar con el proceso y vamos a hacer una pequeña solapa. Hacemos un nudo corredizo y vamos a hacer un intercambio de aguja. Vamos a trabajar con una 3,5, 3,5 y vamos a realizar 7 cadenitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Ahora que tenemos las 7 cadenitas, damos la vuelta y vamos a trabajar en los buclecitos de atrás un punto bajo. Entonces, iniciamos con 1, 2, 3, 4, 5 y acá tenemos 6 puntos bajos. Cadenita de altura, doy la vuelta y no trabajo en el primero sino en el segundo. Y hago 1, voy al siguiente, 2 y continúo trabajando por cada espacio un punto bajo. Voy a sacar acá la lazada, hago el último, cadenita de altura, lo mismo, doy la vuelta, no trabajo en el primero sino en el segundo. Continúo trabajando por cada espacio. Cadenita de altura, doy la vuelta y no trabajo en el primero, siempre en el segundo. De altura, doy la vuelta, lo mismo.
Y así voy a continuar trabajando hasta que complete 9 vueltas. Acá llevamos 2, 4, 6 y me faltarían 3 más. Estoy terminando la vuelta número 9. Vamos a contarlas. 2, 4, 6, 8 y 1, 9. Ahora, ¿qué hacemos? Cortamos con la tijera, quemamos la puntica y hacemos un punto deslizado, así. Y vamos a ocultarlo acá por la parte de atrás. Ahí ya la podemos dejar. Cortamos a ras y quemamos. Listo. Igual hacemos con esta. Y lo mismo. Bueno, esta es que voy a usar un tipo de broche, pero sirve para cualquier otro broche, ya sea broche que viene con paticas o ya sea con broche con tornillo. Yo voy a usar este tipo de broche. Él viene así y en la parte de atrás trae 4 tornillos, pero yo solo voy a utilizar lo de 2 tornillos. Entonces, vamos a sacar la parte del centro, que es esta, y tenemos, si van a usar este mismo de broche, tienen que darse cuenta que una parte de acá es más amplia y la otra es más pequeñita, para cuando vayamos a poner, pongamos igual. Entonces, yo voy a hacer esto, voy a sacar estas lazaditas y voy a mirar dónde va a ir. Entonces sacamos bien y ahí metemos un tornillito, un espacio donde va un tornillito y ahora la otra va acá. Lo que podemos hacer es que podemos poner uno primero ahí, traemos la latica, ponemos el primer tornillo para asegurar. Ahora traemos el segundo espacio, que va a ser acá. Ahí me salió.
Listo. Ponemos el siguiente tornillito. Listo. Y ahora vamos a asegurar poniendo los otros 4 tornillitos. Y ahora probamos que ingrese bien esto acá. Entonces así. Traemos el cuerpo. Miren, esto va a ir así. Va a ir así. Entonces, vamos a ingresar acá. Lo vamos a sacar. Y vamos a contar entonces. Esta es la vuelta, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces contamos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces va de acá así para que nos quede en las dos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Volvemos a ingresar acá y perfecto. Listo. Vamos a asegurarlo en la parte de adentro. Ponemos así, traemos las pinzas y apretamos hacia adentro. Así, así. Lo bueno de realizar un bolso con cordón es que a la hora de poner un broche, ya sea cualquier tipo de broche, va a ser, por lo que es delgado el tejido, va a ser muy fácil poner un broche. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos lo que es esa parte. Ahora vamos a poner la parte de la solapa a la parte de atrás. Traemos cordón, hacemos un nudo corredizo así. Sigo trabajando con la aguja 3,5 o 3,5 y vamos a la parte de atrás. Contamos igual 8. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces iniciamos acá. Sacamos la orejita. Eso. Ahora sí soltamos esto. Y vamos a ingresarla acá en el primer punto. Y vamos a trabajar haciendo la unión con puntos deslizados. Vamos al segundo punto. Vamos acá al centro. Hacemos el punto deslizado. Vamos al siguiente. Ingresamos al centro. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. El último.
y estamos trabajando con punto deslizado, así. Ahora quemamos acá un pedacito, sacamos y vamos adentro, ingresamos acá por el punto y cerramos y llevamos la tirita hacia adentro, así. Ahora la pasamos acá. Cortamos y vamos a quemar esa primero. La derretimos muy bien para que se pegue el cuerpo súper bien. Ahí se pega y ella de ahí ya no se va a salir. Igual hacemos lo mismo con esta. Derretimos y pegamos al cuerpo. Y ellos de ahí ya no se van a despegar, no se van a salir. Así ya entonces cerramos. Vamos a poner las argollas mosquetón, entonces vamos a doblar acá. Miren. Acá tenemos el de inicio. Traemos la argolla mosquetón y vamos a ponerla acá, en este espacio. Pasamos acá y ahora hacemos lo mismo para el otro extremo. Con mucho cuidado. El tejido como es durito, entonces se nos dificulta un poquito. Listo. Vamos al siguiente espacio. Traemos la otra argolla mosquetón y hacemos lo mismo. Acá. Y ahora pasamos de este lado para acá. Así. Organizamos. Entonces abrimos. Igual, si ustedes no quieren ponerle este tipo de broche, también lo que pueden hacer es que le ponen un broche imán acá, o si quieren hacerle la asa, pues no le ponen este tipo de broche, otro tipo de broche, y ponen el broche imán a este lado, una parte acá y la otra parte acá. Miren qué elegante se ve. Organicemos bien esto así, que quede metidito. Acá sopladito y acá que quede metidito. Listo, miren qué preciosura. Ahora vamos a pasar a hacerles unas borlitas como estas. Entonces cortamos 9 pedacitos de cordón de unos 25 centímetros, los doblamos. Yo lo que hago es que lo tuerzo así para que ingrese completamente a la campanita. Y así él sube o ingresa muy bien a la parte, al fondo de la campanita. Ahora sí pasamos a poner lo que son los tornillitos.
Listo. Ahora traemos la otra campanita y miramos por dónde vamos a cortar. Listo. Y quemamos. Arreglamos las puntas que estén iguales. Si no están iguales, entonces volvemos a cortar. Y ahora quemamos todas las punticas para que no se nos vayan a deshilachar. Tengan mucho cuidado que no se vayan a quemar. Asegúrense de quemar todas las punticas. Eso. Y ahora traemos cadena. Y traemos el mosquetón. Así. Y miren. Queda un adorno muy lindo. Pasamos a ponerlo acá. Así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer la cadena. Son 120 centímetros de cadena. Yo la tengo doblada. Entonces lo que hice fue que la uní y vamos a ponerla acá. Abrimos acá. Ingresamos así. Vamos al otro lado. Y lo mismo. Y miren. Cómo nos queda hermoso este bolso. Vamos a tomar la medida entonces del bolso. Y de ancho nos quedó de 23 centímetros de ancho. Nuevamente entonces. De 23 centímetros de alto. Nos quedó de 21 centímetros. Su lateral nos quedó de 5 centímetros y medio su lateral. Ya lo medimos bien. Perdón. Nos quedó de 6 centímetros y medio el lateral. 6 centímetros y medio. Ya hemos llegado entonces al final de este tutorial. Se los voy a enseñar mejor. Entonces en la parte de adentro es súper amplio. Este bolso es liviano. Miren qué bonito. Está muy bien detallado. Así que espero se animen a tejerlo. Queda muy bonito. Queda liviano. Y lo más importante es que no gasta todo el rollo. Miren. Todo esto fue lo que me sobró. Acá queda bastante. Gasté 490 gramos. Eso fue lo que me quedó pesando la bolsa. 490 gramos. Si ustedes quieren hacerle una solapa más grande, si quieren hacerle una asa o una cargadera, bien pueden, porque lo que sobra, miren, es bastante material. Sobra bastante material. Este rollo trae 625 gramos y viene por 250 metros. Este cordón es de Tus Insumos, tu tienda online. Espero que se animen a tejer este hermoso bolso. No siendo más, entonces nos vemos en un próximo proyecto.